Las tortugas ninja han sido un ícono de la cultura pop desde la década de 1980. Lo que comenzó como un cómic independiente creció hasta convertirse en varias series de televisión, películas y un montón de videojuegos. Con el gran éxito de estos personajes, tiene sentido que otros hayan intentado replicarlo. Son muchas las copias de las tortugas ninja, y aunque muchas de ellas surgieron en los años 90 debido a la popularidad de las originales, todavía se siguen produciendo muchas más hasta el día de hoy. Estos son solo algunos de esos rip-offs, ya sea que hayan aportado algo nuevo al concepto o hayan hecho poco más que mostrar abiertamente sus influencias. Estos personajes claramente fueron inspirados por la marca Tortugas Ninja y probablemente no habrían encontrado éxito de otra manera. Quédate ahí. Los gatos samurái muestra hasta qué punto se ha extendido la influencia de las tortugas ninja. Originalmente transmitida en Japón en 1990, Samurai Pizza Cats fue lo suficientemente popular como para recibir un doblaje al inglés y a otros idiomas. Mientras que la versión japonesa tenía una premisa ligeramente más original, la versión en inglés tomó muchas más libertades, inspiradas en gran medida por Animaniacs y las Tortugas Ninja. La serie tiene lugar en una ciudad japonesa futurista llamada Little Tokyo, donde todos son personas, animales cibernéticamente mejoradas. Los gatos samurái eran guerreros que tenían una pizzería y fueron reclutados para detener los planes del malvado Big Cheese y sus secuaces. Samurai Pizza Cats es un viaje lleno de locura y humor en cada momento. Cada nombre es un juego de palabras y cada personaje es único. La serie simplemente es divertida, absurda, extraña y a menudo ridícula, pero logra destacar entre las muchas copias de las tortugas ninja que existen. Los diseños cibernéticos de los personajes definitivamente ayudan a que la serie se destaque, pero es el enfoque más profundo en la comedia lo que hace que esta serie sea única. Pizzería Pizza Gatos, hogar de la sensacional samurái condimentada y caliente. Ordene, saque el dinero y le atenderemos con esmero. Los vaqueros de Moo Mesa es una joya infravalorada que claramente utiliza a las tortugas como inspiración. De hecho, el programa fue creado por Ryan Brown, un artista de los cómics de las Tortugas Ninja. Aparte del escenario, un oeste americano con elementos steampunk y Wild West, la serie es claramente solo las Tortugas Ninja con vacas. A pesar de esto, las historias son interesantes. La historia tiene lugar en Moo Mesa, una formación rocosa que se creó cuando un cometa golpeó la Tierra a finales del siglo XIX. La radiación del cometa causó que los residentes en Moo Mesa mutaran en personas vacas antropomórficas, con otros también convirtiéndose en escorpiones, buitres y otros animales. Tomando inspiración de relatos del salvaje oeste, la gente de Moo Mesa construyó su propia comunidad separada del mundo exterior. Ahora, con el crimen desenfrenado y la ley claramente corrupta, Marshall Moo Montana y su pandilla deben luchar para mantener la paz en el pueblo. Entre los rip-offs que veremos, SWAT Kats es el único equipo que solo cuenta con 2 miembros. Aunque se unirían con varios aliados a lo largo de la serie, los gatos antropomórficos Razor y T-Bone eran un par de vigilantes que luchaban contra el crimen. La serie trató la corrupción policial y la justicia por mano propia de maneras interesantes, tomando una clara inspiración de Batman, la serie animada. Hanna-Barbera dio en el clavo cuando crearon esta serie, pero desafortunadamente solo recibió 2 temporadas antes de ser cancelada. Tiene lugar en la ciudad Megacat, una metrópolis llena de felinos antropomórficos. Razor y T-Bone eran miembros de la fuerza policial paramilitar de la ciudad llamada los Enforcers, pero después de que una misión sale mal y desobedecen órdenes para capturar al malvado Dark Cat, su superior intenta tomar el control de su jet, enviándolos de cabeza a la sede de los Enforcers. Feral, el comandante en cuestión, culpa a Razor y a T-Bone por todo,
enviándolos a trabajar en el depósito de chatarra. Sin embargo, el par utiliza los desechos que se encuentran para construir una nueva base, vehículos y armas, convirtiéndose en vigilantes para detener a los criminales de la ciudad. En 1990, New Line Cinema vio el potencial de la marca Tortugas Ninja y produjo su primera película live action. Con la ayuda del Creature Shop de Jim Henson, las Tortugas Ninja adolescentes mutantes cobraron vida por primera vez en la pantalla grande. Esto, por supuesto, inspiró a muchos imitadores, y Los Guerreros de la Virtud es uno de los peores en cuanto a historia y diseño de personajes. Tanto que incluso hay informes de espectadores que se enfermaron físicamente y vomitaron cuando los guerreros canguro aparecieron en pantalla en 1997. Sin embargo, Los Guerreros de la Virtud en realidad cae en el territorio de tan malo que es bueno. Hay algunas peleas impresionantes en esta película, todas inspiradas en escenas de lucha con cables de películas clásicas de Kung Fu, y las habilidades sobrenaturales de los personajes ayudaron a que la película se destacara. La historia sigue a un joven discapacitado que sueña con unirse al equipo de fútbol americano de su escuela. El joven termina en una tierra mística llamada Tao, donde conoce a los 5 guardianes canguro de este mundo, titulados como los Guerreros de la Virtud, cada uno asociado a un color y a un elemento. La película es divertida y generalmente entretenida, incluso si la mayor parte de esa diversión proviene de lo ridícula que es, y a pesar de un horrible desempeño en taquilla, aún recibió una secuela en el año 2002. El rip-off más reciente es Kung Fu Dino Pose, del año 2010. La historia sigue a un grupo de dinosaurios codificados por colores que son descongelados del hielo ártico en la época moderna. De alguna manera, estos dinosaurios son maestros del Kung Fu y utilizan esas habilidades para combatir al malvado Score y Scarp, un par de hermanos velociraptors, y su ejército de dinosaurios mutantes. La Pose incluso era capaz de combinar sus fuerzas para crear un enorme combosaurio para enfrentarse a esta amenaza. Aunque definitivamente no fue una buena serie, Kung Fu Dino Pose todavía vale la pena verla. El programa nunca se toma demasiado en serio a sí mismo, con abundantes rupturas de la cuarta pared, humor y algunas escenas de lucha geniales. Más que eso, casi actúa como una parodia de los rip-offs de Tortugas Ninja. Tienes al líder serio, al inteligente, al genial y agresivo, y al adorable, tonto y súper fuerte. La serie juega con estos estereotipos, mostrándolos de una manera divertida. Bucky O'Hare es interesante porque, en cierto sentido, es una copia de los cómics originales de Bucky O'Hare. Mientras que la serie animada salió en 1992, 4 años después de las Tortugas Ninja, los cómics ya habían encontrado su propia popularidad en 1977, 7 años antes de la creación de la marca Tortugas Ninja. Como tal, la aventura de Bucky en el espacio actuó como una inspiración para la creación de las tortugas, mientras que el éxito de la serie animada de Tortugas Ninja allanó el camino e influyó en la creación de la serie animada de Bucky O'Hare. Tomando claramente referencias de Star Wars, Bucky O'Hare es una aventura intergaláctica sobre un conejo y su tripulación de luchadores espaciales animales antropomórficos contra la rebelión de los sapos, liderada por el malévolo sistema informático Complex. Los Road Rovers era un equipo de 5 perros antropomórficos con superpoderes. Cada miembro del equipo es la mascota del presidente de su país de origen, y gracias a una tecnología inventada por un científico, se transforman en perros superhéroes, luchadores contra el crimen. Esta serie tenía muchos elementos que la pudieron convertir en un éxito, como un origen interesante y mucha personalidad. Lastimosamente, fue un fracaso en audiencia y solo duró una temporada con 13 episodios. El merchandising de las Tortugas Ninja revolucionó la historia del juguete, y otras compañías intentaron igualar esta popularidad. En 1996, Mattel lanzó un spin-off de su popular línea de juguetes Street Sharks,
que presentaba dinosaurios humanoides con tecnología alienígena. Para promocionar mejor los nuevos juguetes, Mattel se asoció con el director Rich Trueblood para lanzar la serie animada Extreme Dinosaurs en 1997. Un grupo de dinosaurios es mutado por un criminal interdimensional, convirtiéndolos en superguerreros humanoides. Sin embargo, 4 de estos guerreros se rebelaron contra su maestro, llegando a la Tierra para detener los otros experimentos del criminal, los Raptors. Los Raptors buscaban hacer que la Tierra fuera más habitable para ellos como criaturas de sangre fría, intentando causar el calentamiento global. Esta serie fue muy divertida, jugando con el género de maneras interesantes y presentaron algunos problemas del mundo real. Después del éxito de la película deportiva de Disney Mighty Ducks en 1992, sobre un equipo de hockey infantil con desventajas, el siguiente paso lógico para la franquicia estaba claro: patos humanoides gigantes en el espacio con trajes y habilidades temáticas de hockey. Y esto llevó a una serie que es sorprendentemente buena. Mighty Ducks, la serie animada, no está a la altura de otros grandes de la época como Gárgolas o El Pato Darwin, pero logra contar una historia de aventuras espaciales convincente a pesar de su concepto absolutamente descabellado. La serie sigue una guerra interdimensional entre los patos de Packworld y sus enemigos, los Saurians. Años antes, los Saurians intentaron capturar el planeta helado con temática de hockey, pero un valiente guerrero utilizó una nueva tecnología que le permitió ver a través de las habilidades de camuflaje de los Saurians para derrotarlos. Sin embargo, años después, los Saurians regresaron y después de una gran batalla en Packworld, Wild Wing Flashblade y su equipo llegan a la Tierra en Anaheim, California. Forman un equipo de hockey profesional y protegen su nuevo hogar de la amenaza sauriana. Cuando cae el sol en el Club Dragón, mis hermanos cantan una canción. La serie narra las aventuras de 5 hermanos tiranosaurios, Bugsy, Bernie, Bruno, Bubba y Buck, en un siglo XX alterno donde los dinosaurios dominan la Tierra. En su ciudad de residencia, Ciudad Reptil de Reptilandia, trabajan como un exitoso quinteto de jazz, pero la corporación, una organización criminal liderada por el gran jefe y el pequeño jefe, azota la ciudad. Cuando el crimen ataca, se convierten en 5 superhéroes. Solo CJ, el comandante de la policía de Ciudad Reptil, y el profesor Eddie conocen sus identidades secretas y les ayudan a luchar contra los malvados. Aunque solo duró una temporada, la Tropa Rex tuvo un éxito moderado en audiencia y fue traducida a diferentes idiomas. Su fuerte era el humor, que en gran parte era gracias a los villanos. Los 5 protagonistas pasaban a un segundo plano y los malos se robaban el show, literalmente. Los hermanos Tiranosaurio pecaban por su falta de personalidad individual, casi ni se diferenciaban uno del otro, cosa que no pasaba con los miembros de la corporación. ¿Y qué me dicen de la canción del intro de la serie, una de las más pegajosas de toda la década de los 90? Al gran jefe buscar, el respeto imponer, con la corporación terminar. Somos la Tropa Rex. De entre las muchas copias de las Tortugas Ninja, Street Sharks era una de las más queridas y de más larga duración. Durante 3 temporadas, las aventuras de los 4 hermanos Bolton se destacaron tanto en televisión como en el mundo de las figuras de acción. Mientras que las tortugas eran jóvenes en actitud, incluso algo inmaduras en algunas situaciones, los tiburones del asfalto estaban dirigidos más a niños mayores. Montaban motocicletas, boxeaban y tenían diseños más maduros, lo que los ayudó a destacarse entre las muchas otras copias. No hay nada particularmente innovador al mirar la serie hoy en día, pero en ese momento Street Sharks fue un increíble dibujo animado de sábado por la mañana. Esta madurez incluso se extendió a la trama. Los 4 personajes principales, Ripster, Jab, Strix y Big Slamu, son los hijos transformados del científico Robert Bolton. Trabajando con su socio Luther Paradigm, crearon una máquina que les permitió alterar el ADN de la vida marina
para crear personas pez. Bolton trató de ocultarlo, pero un accidente en el laboratorio lo transformó en un monstruo. Paradigm luego transformó a los hijos de Bolton en personas tiburón, tratando de culpar sus crímenes a estos nuevos seres monstruosos. Huyendo de la policía, los Street Sharks deben luchar contra los enemigos creados por el Dr. Piraña. Los motorratones de Marte. La trama de los motorratones de Marte es oscura, seria y con mucha personalidad. La serie sigue siendo increíblemente popular incluso hoy en día, con Ryan Reynolds coproduciendo un reinicio de la serie. Los motorratones tomaron todo lo que las tortugas ninja hicieron bien, los personajes animales, la actitud, las historias serias, y le agregó un giro único que aún lo hace destacar. La serie sigue a Vinny, Modo y Turtle, los últimos miembros supervivientes de una raza marciana de ratones antropomórficos. Una especie parecida a peces, conocida como los plutarquianos, destruyó los recursos naturales de su propio planeta y ahora viaja por la galaxia saqueando los de los otros planetas, lo que causó la desolación de Marte. Los 3 motorratones escaparon a la Tierra con la esperanza de comenzar una nueva vida. Sin embargo, después de convertirse en experimentos para el Dr. Carbuncle, recibieron mejoras cibernéticas y descubrieron que Carbuncle estaba trabajando para un plutarquiano disfrazado en la Tierra llamado Lawrence Limburger y sus secuaces, contra quienes tendrán que pelear para proteger su nuevo hogar con la ayuda de su aliada humana, Charlie Davidson, quien sería la Avril O'Neil de los motorratones. Los motorratones de Marte. Battletoads comenzó como un videojuego creado por la compañía desarrolladora de videojuegos Rare para rivalizar con el videojuego de las Tortugas Ninja de la Nintendo NES. El juego original está protagonizado por 2 sapos antropomórficos con nombres de trastornos de la piel, Rush y Sitz, que tienen que salvar a su amigo Pimple y a la princesa Angélica de la Reina Oscura, gobernante del planeta Ragnarok. Lo harán con la ayuda del profesor T-Bird y su nave espacial, The Vulture. Más allá de ser recordado como una copia de las Tortugas Ninja, fue recordado como uno de los videojuegos más difíciles y avanzados gráficamente de la Nintendo NES. Por su moderado éxito, fueron lanzados más videojuegos de los Battletoads que incluían la posibilidad de jugar con los 3 sapos. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.